Seguro que en los últimos años hemos visto cómo el aguacate Hass se ha convertido en una auténtica superestrella mundial. O sea, es que está en todas partes. Pero detrás de su increíble popularidad, créanme, hay una historia mucho más enredada de lo que uno se podría imaginar. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué hay realmente detrás de este superalimento que llega a nuestra mesa? Para descubrirlo, vamos a viajar al corazón de su producción y ver cómo una sola fruta puede llegar a transformar por completo un paisaje y hasta una sociedad. Y bueno, para entender todo esto tenemos que irnos a un lugar muy específico, Salamina, en Caldas, Colombia. Y ojo, que no es un lugar cualquiera, es una región con un valor cultural inmenso, famosa en todo el mundo por su tradición cafetera. Y es justo aquí donde la historia da un giro tremendo. El paisaje de Salamina, que por generaciones enteras fue definido por el café, de repente empezó a vivir una transformación, digamos que drástica, impulsada por una oportunidad agrícola nueva y sobre todo muy rentable. Para que se hagan una idea, miren este contraste. Por un lado, teníamos al sector del café tradicional en plena crisis, los precios por el suelo, los costos por las nubes, afectando directamente a la economía campesina. Y por el otro, de repente, aparece el aguacate Hass como una industria prometedora, que sí requería mucha más plata para empezar, pero era increíblemente rentable. Y esto es clave para entender la magnitud del problema. El paisaje cultural cafetero no es solo un montón de fincas, es un sitio de patrimonio mundial de la UNESCO. Representa una cultura única, forjada por generaciones de campesinos que lograron adaptarse a un terreno montañoso que es súper difícil de trabajar. Entonces, con el café en crisis, ¿qué pasa? Pues que llegan las plantaciones de aguacate Hass, a las que llamaremos HAP, y se presentan como la solución mágica, ¿no? Como el salvador económico que llegaba a revitalizar toda la región. Y para que vean que esto no es un cuento, miren esta gráfica. La expansión de las plantaciones de aguacate no fue para nada gradual, fue una explosión. En apenas 4 años, el paisaje de Salamina cambió de una manera radical. Y para entender la escala, este número lo dice todo. Un aumento del 500%. Es una cifra que cuesta hasta imaginar y que demuestra la velocidad con la que el llamado oro verde se apoderó de la región. Y claro, al principio todo parecía color de rosa. Los beneficios económicos eran evidentes, eso no se puede negar. Las plantaciones de aguacate generaron empleo, atrajeron bastante inversión extranjera, mejoraron los ingresos locales y a simple vista parecían una herramienta increíble para luchar contra la pobreza. Pero, como suele pasar en estas historias, la cosa no termina ahí. Esta ola de prosperidad trajo consigo un montón de consecuencias que nadie esperaba, una cara más oscura de la moneda que no tardaría en hacerse evidente. Así que ahora hablemos de ese precio, porque el boom del aguacate desató unos desafíos sociales y ambientales gigantescos que empezaron a poner a prueba la resistencia de la comunidad y del ecosistema. El primer golpe, y quizás el más duro, fue sobre la propiedad de la tierra. La expansión no solo cambió los cultivos, cambió fundamentalmente quién controlaba el recurso más valioso de la región, la tierra misma. Miren este número, 0.84. Este es el índice Gini de la tierra en Salamina. Y sí, suena muy técnico, pero lo que significa es gravísimo. Para entenderlo, primero hay que saber qué mide este índice. A ver, para que quede súper claro, un Gini de 0 es igualdad perfecta. Todos tienen más o menos lo mismo. Un Gini de 1 es desigualdad máxima, o sea, una sola persona o empresa es dueña de todo. Así que un 0.84, pues ya se imaginan, indica una concentración de tierra altísima, lo que significa que la tierra quedó en muy pocas manos, principalmente en las de grandes corporaciones. Y el problema no era solo de quién era la tierra, sino de lo que le estaban haciendo. Surgieron unas presiones ambientales brutales. El aguacate necesita muchísima agua, lo que puso una presión enorme sobre los recursos hídricos locales. Y encima se empezaron a reportar cosas como contaminación del agua, tala ilegal y la construcción de carreteras que estaban dañando el ecosistema. Con un cambio tan bestia en lo económico y en el medio ambiente, era inevitable que estallaran tensiones sociales. La transformación del paisaje agrícola empezó a amenazar el tejido social de la comunidad. Y esto no es solo una percepción, ¿eh? Los números hablan por sí solos. Miren, solo en el año 2022 hubo 13 sanciones legales o medidas preventivas contra las empresas de aguacate y 6 quejas formales de los ciudadanos. No son solo cifras, representan conflictos reales de gente de carne y hueso.
La conclusión de la investigación que analizó esto es demoledora. Lejos de ser un salvador para todos, la expansión del aguacate Hass lo que hizo en realidad fue hacer más profundas las divisiones sociales y las desigualdades que ya existían en la comunidad de Salamina. Y es que lo que está pasando en Salamina no es un caso aislado. Es como una pequeña muestra, un microcosmos de un desafío enorme que enfrenta toda Colombia. El país está en una encrucijada, tratando de balancear la necesidad urgente de crecer económicamente con la responsabilidad de ser sostenible, tanto ambiental como socialmente. Al final del día, la historia de este oro verde es la historia de una gran paradoja. Aquí se resume perfecto. Por un lado, sí, hay crecimiento económico, hay empleo, hay inversión, pero por el otro, el costo es altísimo. Una desigualdad brutal con la tierra, conflictos por el agua y una amenaza directa al patrimonio cultural de la nación. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta muy importante. Con esta demanda mundial por productos como el aguacate que no para de crecer, ¿es posible que el oro verde sea de verdad sostenible? O sea, sostenible para todos, no solo para unos pocos. Es algo en lo que vale la pena pensar.